El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ronald López en los estudios de Radio Globo. Tengan todos buenas tardes y sean bienvenidos a esta emisión. Le damos un seguimiento al caso ¿qué tipo de policía tenemos los hondureños? Y tratamos de establecer conocimientos técnicos con las personas especializadas en el derecho, como también en los estudios forenses, por el hecho que ahora se conoce que la joven enfermera Keila Martínez Rodríguez pues no se suicidó, sino que el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público establece que fue un homicidio. ¿Qué significa o qué efectos tiene la contaminación de la escena? El cuerpo de Keila estaba en una celda de la posta policial de la Ciudad de la Esperanza, cabecera del departamento de Intibucá, y fue trasladada a un hospital. Pero también, ¿qué conocimientos debe tener una persona o entrenamiento, porque estamos hablando de la fuerza policial, para asfixiar o estrangular a otra? Eso solo se puede probar científicamente. Y el Ministerio Público, hasta el día de hoy, del 6 de febrero, y hoy tenemos 11, ¿cuáles han sido sus ejecutorias para poder llegar a establecer el delito que se cometió y la deducción de responsabilidades a quienes hicieron tan abominable hecho? Pero le damos la bienvenida a Ramón Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos a Radio Globo, CHTV, al equipo técnico César Monzón en CHTV. Gracias por hacer posible que este programa salga al aire a nivel nacional. Buenas tardes, pueblo hondureño. Un programa más hoy de Cuarto Poder. Efectivamente, ese es el tema, el caso de Keila Martínez, cómo va el proceso de investigación y cuáles son los datos o elementos que se arrojan hasta el momento. Ya es claro que no fue un suicidio, fue un homicidio según lo establece la autopsia de medicina forense. Pero antes de entrar en detalle, quiero invitarle a usted a informarse en Diario Digital El Pulso, en sus redes sociales, en el Facebook, en Twitter, en Instagram o en su página web www.elpulso.hn. Y en este caso hay un sondeo. El Pulso Electoral, sondeo ciudadano, ¿por cuál candidato del Partido Libre votaría usted o simpatiza usted? Es la consulta que le hace el Pulso en Facebook. Ingrese a la página de Facebook, vote por su candidato y participe ya este día, porque mañana se cierra este sondeo ciudadano y en los próximos días estarán listos los resultados de Diario Digital El Pulso. ¿Por cuál candidato del Partido Libre simpatiza usted? Carlos Eduardo Reina, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez o Xiomara Castro de Celaya. Deje la reacción por cada uno de ellos. Mire usted, para darle un adelanto cómo van los resultados, no sé si podemos ver, Cristian, los resultados en pantalla. Carlos Eduardo Reina lleva hasta el momento 721 votos, doña Xiomara Castro de Celaya 437 votos, Wilfredo Méndez 108 votos y don Nelson Ávila 92 votos hasta el momento de simpatía dentro del Partido Libertad y Refundación. El pulso electoral. El pulso electoral. Correcto, son mediciones. La verdadera encuesta será el próximo 14 de marzo, por cierto, un poco más de un mes ya para que se desarrollen las elecciones primarias, y hoy tendremos, pues, de casualidad, precandidatos. ¿Dónde están los resultados que usted mencionaba?
Muchas gracias, Cristian. Ahí están los 721 votos de Carlos Eduardo Reina, 437 de doña Xiomara Castro de Zelaya, 108 de Nelson Ávila y 108 de Wilfredo Méndez y 92 de Nelson Ávila. Así que si usted apoya a Nelson, si usted apoya a Wilfredo, a Xiomara, a Reina, todavía tiene tiempo para participar. Y hablando de los procesos políticos, don Carlos le decía que nos van a acompañar 3 precandidatos a diputados, no para hablar de política, sino que para hablar específicamente de estos elementos técnicos, de cómo avanza el caso de Keila Martínez. Y es que es importante analizarlo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la ciencia forense, porque va a estar con nosotros la doctora Yulisa Villanueva en unos minutos. Fíjense que debo comunicarle a nuestros televidentes y oyentes que cometí un error en el proceso de producción. Hoy, en horas de la mañana, también acá en la ciudad capital, se llevó a cabo una protesta por los vecinos de la colonia 21 de febrero en Comayagüela. Los vecinos de la 21 de febrero se manifestaron frente al Congreso demandando al Estado de Honduras la libertad de Ivania Giselle Sánchez Adriano. Según estos vecinos, fue detenida el martes 6 de la semana anterior, entiendo, porque no había mucha información eficiente, porque eran los vecinos y no tenían un vocero establecido o alguien que tuviese conocimiento pleno, pero estaban demandando del Estado de Honduras la libertad de la joven. Eso es producto que en la sociedad hondureña se ha generado un temor a la institución responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y sobre el tema, según me indica Ronald, ya tenemos al abogado Russell Tomé. Raulito, en efecto, le damos entonces la bienvenida al abogado Russell Tomé, ex juez de lo penal, ha sido secretario de los tribunales de justicia de nuestro país y también ex diputado. Y iniciamos valorando el Congreso Nacional de la República. Nunca hemos escuchado o visto una investigación profunda del comportamiento de las fuerzas policiales en el país o de las fuerzas militares que actúan con brutalidad contra los civiles, que los llevan incluso a la muerte. Buenas tardes, abogado, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo a todos los auditores de Cuarto Poder, Carlos Paz, Ramón Ochoa, Raúl y Ronald y los demás ahí en controles. Estoy con ustedes indignado también con esta situación, solidario con los familiares de Keila, con este asesinato en una cárcel, en un recinto, y por una disposición administrativa, Carlos Paz, hay que decirlo, porque el toque de queda no es un acto delictivo, es una norma administrativa que tiene el propósito de evitar la circulación de las personas con la finalidad, según esto, de proteger que no se contagien del virus. Pero en este caso, en vez de protegerle la vida, le quitaron la vida a Keila. O sea, es una cosa sin sentido, es un crimen y es un acto repudiable y condenable. Sabiendo, abogado, que es un crimen y que es evidente pues lo que se ha establecido hasta el momento por parte de la autopsia, ¿cuál es el procedimiento legal que deben de seguir las autoridades, el Ministerio Público en este caso? ¿Usted cree que lo que se ha incidido hasta el momento por parte del Ministerio Público es el proceso correcto? ¿O han estado más bien demasiado lento ya varios días que se dio la muerte de Keila Martínez? Yo creo que el Ministerio Público en este caso con la medicina forense, con el dictamen de la autopsia, vino a aclarar y tira una hipótesis, o sea, del caso de que no fue suicidio, sino que fue estrangulada, es decir, le quitaron la vida. Ahora, las situaciones es que aquí estaríamos ante dos hechos delictivos.
Uno, el feminicidio, que es quitarle la vida a Keila, y el otro es un delito que se llama encubrimiento, que es cuando pretendieron con comunicados y con documentos aparentar que había sido un suicidio. En el derecho penal se le dice que este es un delito de encuentro, es decir, el segundo delito, el delito posterior, el de querer ocultar los responsables del hecho criminal y el de aparentar que fue otra situación, ese delito se llama encubrimiento y ese delito se encuentra con el primero, que es el del feminicidio. Entonces se debe de estar realizando por el Ministerio Público toda la cobertura de la investigación, tanto para los autores del primer delito como para los que participaron y cometieron el segundo delito, el de encubrimiento. O sea que mi interpretación jurídica es que este requerimiento va a abarcar a bastantes involucrados en esos hechos. Abogado, disculpe que retome la temática del Congreso. No escuché algo contundente el por qué este organismo responsable de vigilar la conducta de los funcionarios públicos nunca ha entregado un resultado eficiente de el por qué la actuación de brutalidad de los cuerpos policiales, de los cuerpos militares contra los civiles. Si ahí hay Comisión de Seguridad y Comisión de Defensa, usted fue diputado y aspira a ostentar otra vez una diputación en el soberano Congreso de la República. Muchas gracias, Carlos Paz, y disculpa que no reparé en la pregunta, que me parece que es muy de fondo y muy importante, porque Carlos Paz es uno de los periodistas bien acuciosos. El Congreso Nacional ha nombrado comisiones, ¿verdad? ¿Qué comisión cuando la FUSEP pertenecía a las Fuerzas Armadas y la nombraron para que pasara a la Policía Civil? Y se han hecho algunas comisiones, y está la Comisión de Seguridad, pero más han estado interesados en el tema de los ascensos que en el tema de realizar un proceso adecuado con la policía. Y este régimen tiene una campaña publicitaria desplegada diciendo que ahora estamos ante una super policía porque que la depuraron, que esta situación ha venido a dejar a la ciudadanía una policía adecuada, y todos sabemos que, como muy bien plantean desde los estudios de Cuarto Poder, Carlos Paz es una policía represora, es una policía que no está formada en tres conceptos: en el respeto al ser humano, en el respeto a la dignidad y a la sociedad, y en el amor a la patria. Es decir, una policía que sea con una visión integral para que pueda entender que no está para hacer daño, sino que está para proteger, que no tiene ninguna atribución ni facultades para quitarle la vida a alguien, sino que su rol debe ser cuidar el bien jurídico de mayor valor, que es la vida. Y tercero, un arraigo de amor a este país, patriotismo, para defender los bienes y los recursos de este país, sus seres humanos, sus recursos naturales. Pero aquí hemos visto que más bien se reprime al que reclama derechos. Aquí los procesos de represión contra los ciudadanos, se despliega una brutalidad que indica que la policía no tiene ninguno de los mecanismos de acercamiento ni formación en estos temas. Así que no se ha logrado por el Congreso, Carlos Paz, porque los que tienen el control del Estado ocupan una policía represora, un ejército represor, una policía que cumpla el rol de ser el aparato represivo de los intereses de esos grupos dominantes. Solicitar permiso, nos espera en línea porque ya se encuentra con nosotros la doctora Yulisa Villanueva, patóloga forense, directora de las ciencias forenses, del Departamento de Ciencias Forenses del país, del Ministerio Público, y el compañero Ramón Ochoa. Bueno,
Así es, don Carlos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos, exdirectora de Medicina Forense, y que pues sabemos que nos va a dar datos interesantes, porque hace unos minutos o unas horas mirábamos en sus redes sociales que usted hablaba específicamente de la autopsia realizada a Keila Martínez. Usted expresaba que esta autopsia documenta la verdad científica. La causa, asfixia por estrangulación con presión directa y sostenida mano MS. ¿De qué manera? Homicida, tortura, trauma intenso, abuso sexual, muy probable, esto dice la doctora Yulisa Villanueva, que la tenemos en estudio. Tipo de muerte, violenta e inmediata, y la escena fue modificada. Mire usted, para hablar de algunos términos médicos, venas del cuello, hubo oclusión, presión, habla de las arterias carótidas como bilateral, pérdida de conciencia, cosas que quizás no entendemos a profundidad, pero que usted nos va a explicar, doctora, sí, ¿qué significa ello? La idea, doctora, que nos puede decir si las personas que cometen esos actos tienen conocimientos o son entrenados para ejecutar esas crueldades contra otro ser humano. Muy buenas tardes, un gusto, licenciado, y licenciado igual, compartir con ustedes. Creo que es bien importante que pues el pueblo hondureño comprenda de que esto que está ocurriendo en este momento, en este caso que se ha vuelto mediático y emblemático, representa claramente un abuso y un exceso de poder por parte de los cuerpos del Estado. Esto no tiene ninguna otra denominación que categorizarla como una muerte bajo custodia, homicida o una ejecución extrajudicial. Es evidente entonces que lo ocurrido el día sábado en la madrugada a esta joven representa lo que hemos estado viendo en otros momentos similares. No es un evento aislado como refería, por ejemplo, hace poco creo que un funcionario de la FONAC que refería... Sí, al mismo tiempo es el vocero de la comisión interventora de la nueva policía. Correcto, discrepo con él porque esto no es un evento aislado. Fui directora del Servicio Forense Nacional desde el 2013 hasta diciembre del 2018, hasta que fui separada, precisamente por llevar a un caso muy similar a este, a evidenciar de que habían simulado un suicidio. Quiero decirle que en muchos casos los hemos visto así, y los entes que están infiltrados sobre todo por crimen organizado suelen creer que, como tienen conocimiento en relación al manejo de escenas, perfectamente pueden simular situaciones. Creo que no es así. Ya nosotros hemos encontrado alteraciones inequívocas de escenas de crimen preparadas con el objeto de generar nada más la impresión de un suicidio, para que el Servicio Forense Nacional no investigue nada, la policía no investigue nada, y bueno, pues se suicidó. En este caso, la joven Keila, hay algunos elementos que se comparten, por ejemplo, con el caso que se dio dentro del Ministerio Público, que es la muerte del agente Atic, en la cual hay elementos similares. Por ejemplo, número uno, que los entes involucrados saltaron a priori a dar un informe y decir, esto es un suicidio. No se había hecho ni siquiera la autopsia ni la investigación, y habían saltado a decir que era un suicidio. Por otro lado, el temor al escándalo y la importancia que tiene no generar ninguna suspicacia hizo que ellos rápidamente decían que fuera un suicidio. En el caso de la joven Keila, recuerdo que hemos referido o han referido inclusive en muchos medios de comunicación que el médico que estaba con ella decía o dijo o refirió que ella decía que se iba a suicidar si no la sacaban de ahí. Esa ya es una premeditación de la policía con alevosía para irnos preparando para ese terreno. En el caso de Cheryl Yubipsa, decían que ella tenía grandes problemas económicos y que por supuesto estaba enamorada y estaba escuchando la música de los Bukis, y entonces decidió liquidarse y quitarse la vida. Es evidente entonces que cuando la
las pruebas científicas, la investigación criminal se hace con objetividad y se utilizan los elementos que nos da la ciencia para poder discrepar con objetividad y transparencia estas situaciones, vemos que cualquier improvisación o cualquier pensamiento que sea más bien un pensamiento subjetivo se elimina cuando usted analiza escenas del crimen. La escena del crimen, en este caso, estaba completamente modificada. Es muy claro que la llevaron muerta de la celda hacia el hospital, haciendo para mí una pantomima. Lo mismo que hicieron con Charlie. Hicieron una pantomima porque ellos mismos, que nunca habían analizado una escena del crimen, los mismos agentes Hattie tenían un miedo atroz de que alguien les verificara esa escena del crimen, que la modificaron totalmente y en menos de una hora la trabajaron y encontramos pues serias deficiencias. Esa movilidad, doctora, de una celda hacia el hospital, ¿en qué puede perjudicar el proceso de la prueba científica para la investigación? Bueno, yo creo que modifica porque lo que nos da a entender es que aquí hay cosas extrañas. Siempre usted tiene que pensar que, en primer lugar, cuando uno es detenido, el Estado tiene que garantizarle a usted, debe garantizarle primero el cuidado de que va a estar bien. En este caso ella había quebrantado aparentemente el toque de queda y por eso la tenían resguardada. Ella vivía cerquita de la posta, de esa celda. Precisamente le hubieran dicho, mire dama, usted se pasó de las horas, vive aquí cerquita, estamos en un pueblo. ¿Qué necesidad había de llevarla a una celda? Luego... La pudieron acompañar a su casa. La pudieron haber acompañado a su casa, pienso yo, porque no es que había cometido el grave delito. Entonces, asimismo, generar, obviamente, la policía, la seguridad y la certeza de que la custodia más bien iba a garantizar que ella, pues, tomara un poquito de reflexión en relación a decir, vaya pues, mire, garantías que están limitadas en este momento, llevémosla a su casa, señorita, no lo repita más. Doctora y abogado Tomé, les pedimos permiso, un breve tiempo para cumplir con nuestros patrocinadores. En efecto, al regresar de la pausa seguimos conversando con ustedes en esta tarde. Pero tenemos un mensaje por parte de Banco Atlántida, que ha llegado a sus 108 aniversario. Gracias a la confianza de sus ahorrantes, Banco Atlántida se posiciona como número 1 en depósitos. Por eso te regala 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo. Participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorros o al abrir una nueva. 108 años de confianza y solidez en el cuidado de tus depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias a tu confianza, celebramos nuestro 108 aniversario como el banco número 1 en depósitos con más de 90.000 millones de lempiras. Por eso te damos 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo de hasta 100.000 lempiras. Participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o al abrir una nueva. Son más de 1 millón de lempiras en premios. 108 años de confianza y solidez cuidando de tus depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Harry Dixon, luchador permanente en las calles. Harry Dixon, luchador permanente contra la impunidad, contra la corrupción en el país. Apoyemos a Harry Dixon en la casilla 70, Pueblo Organizado de Resistencia, Partido Libre. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía de la capital. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central. Somos la Corporación Municipal de la Juventud y del barrio y la colonia de la capital. Integramos el mejor equipo de profesionales y técnicos para modernizar el Distrito Central. Arquitectos e ingenieros para el ordenamiento del transporte urbano e interurbano y modernizar los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela. Será mi prioridad que barrios y colonias que han sido postergados por las administraciones cachurecas logren tener el 100% de los servicios básicos: agua potable, aguas negras, aguas lluvias, canalizadas. Lograré
garantizar el transporte para que los jóvenes puedan estudiar en la jornada nocturna y movilizarse a sus trabajos. El cabildo abierto será permanente para la toma de decisiones, rendición de cuentas de los fondos que pagan los capitalinos. Le garantizo que como alcalde de los capitalinos, mis fondos personales estarán separados de los fondos de la corporación municipal. Reitero esta última parte corrigiendo. Le garantizo que como alcalde de los capitalinos, mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal. Les saluda Gabriela Sosa, precandidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre. Soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia. Por eso, como diputada en el Congreso Nacional, pretendo impulsar la educación, la cultura y los deportes. Al lado de mi compañero Tomás Rodríguez, queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del Partido Libertad y Refundación. Por eso conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre hará un gobierno que revierta el desastre que se ha convertido los últimos 10 años. Todo este esfuerzo lo haremos por Honduras. Por nuestra gente. Te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente, por Lidiet Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27. Soy Guillermo Jiménez, precandidato por Honduras Libre. Sueño con una Honduras libre y con honra. Voten por Guillermo Jiménez, casilla 26, y por nuestro presidente próximo, Wilfredo Méndez, para que honremos Honduras. Guillermo Jiménez, casilla 26. No se les olvide. En el Partido Liberal de Honduras, Movimiento La Esperanza, que lidera don Darío Vanegas. Ahí está Hover Cooper, diputado en la casilla 35. Movimiento La Esperanza de Honduras. Démonos un chance, dice el doctor Cooper. Él es oncólogo con varias subespecialidades y con propuestas innovadoras, propuestas legislativas para el paciente con cáncer, enfermos renales y personas con obesidad. Y es que la obesidad no es un lujo, no es estética, la obesidad es una enfermedad. Así que hay oportunidades para el paciente obeso con las propuestas legislativas que lleva el doctor Hover Cooper. Casilla 35, Partido Liberal de Honduras, Movimiento La Esperanza de Honduras. Abogado Russell Tomé, en el proceso de la investigación de este caso, hay un elemento clave aquí, o un testigo, o una persona que podría fungir como una figura dentro de este proceso. El doctor que acompañaba a Keila, aunque su abogado defensor ha establecido que él no tiene nada que ver en la escena del crimen, por lo tanto no tiene por qué ser testigo, pero sería un elemento clave para dilucidar cómo se dio este tema del asesinato. ¿Puede ser el testigo? Abogado Russell. Muy buenas tardes nuevamente, Ramón Ochoa, Carlos Paz. Saludo a la doctora Yulisa. Me gusta escucharla, comprometida siempre con los temas de justicia. Yulisa, saludos. Saludos, Russell. Mire, ahí hay un planteamiento claro que hacíamos nosotros en la introducción, que es que estos son dos delitos. Por eso se habla del primer delito, el feminicidio, homicidio, como están diciendo unos, y el segundo, que es el encubrimiento. La doctora relacionaba otra escena del crimen y también hablaba que en aquel hay esos dos delitos de encuentro, los que trataron de modificar la escena del crimen y los que realizaron el acto delictivo de quitar la vida. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de testigos conocedores o que puedan relatar, tenemos el caso de, primero, sin lugar a dudas, el doctor tiene que decir dónde estaban cuando lo detuvieron, cómo fueron las condiciones de la detención, qué decisión tomaron, cuándo fue que lo separaron, en qué momento ella entró a una celda diferente que la de él, cuánta distancia estaba de la de él. O sea, él va a ser un testigo
Incluso yo di mis declaraciones de esto hace días y él sentía que era muy ambigua la situación de él, porque no había habido un pronunciamiento de qué había pasado, porque si andan dos personas y detienen a esas dos personas y una aparece después que le han quitado la vida o que aparece sin vida, la otra tiene que dar un relato, tiene que dar un testimonio, tiene que brindar el conocimiento de esos hechos. Así que entiendo al colega que tiene el derecho que le garantiza la Constitución y la ley del Colegio de Abogados de ejercer la profesión. Él está haciendo su defensa y haría al ciudadano que lo ha buscado, pero por supuesto que la policía tiene que tomarle la declaración a él y él tiene que ser una persona que tiene que colaborar en informar toda la situación como pasó. Por el otro lado, también quiero manifestar que el problema que tenemos es que no se tiene confianza en ninguno de estos reportes, por eso se ha perdido. Imagine que el libro de control, de ingreso de los detenidos, todo eso, no hay confianza, porque si se modifica una escena, se modifica todos esos libros. Entonces, ¿qué es lo que debería de tener ya a estos momentos las instituciones, como en este caso la Secretaría de Seguridad, en cada una de estas jefaturas debería tener cámaras, ¿verdad? En las cámaras debería tener filmado cómo ingresan las personas, las situaciones, cómo se reciben. Incluso hay aquí en Tegucigalpa sí hay un doctor que cuando la gente pide que le hagan un reconocimiento físico porque ha sido agredido o ha sido digámosle golpeado por la policía, él puede pedir que le hagan el reconocimiento físico. Entonces allá todo eso es ausencia y refleja lo que es esto, que estamos ante una dictadura que utiliza grandes cantidades de dinero, dicen que para defensa y seguridad, pero realmente no se ve en las instalaciones ni en ninguna de estas situaciones. Abogado Russell Tomé, siguiendo ese orden de la consulta anterior, ¿qué peso tiene en un juicio la prueba científica cuando se ha intentado o se modificó, como decía la doctora Villanueva, al movilizar el cuerpo de la celda hacia el hospital, y que se esté recurriendo al estado emocional de la persona, cuando usted de entrada nos estableció que no existía delito, sino una falta, la cual pudo llevársele a su casa y que después cumpliera, porque ya está establecido que al violentar las medidas de la emergencia son 200 lempiras la multa. Correcto, Carlos Paz, era una situación administrativa y una policía más formada, como le decía al inicio de mi intervención, lo que tenía que hacer era preguntarle para dónde van. Bueno, imaginen que se tratan de dos ciudadanos dedicados al tema de la salud, que son los que están cuidando y enfrentando a las personas que están sufriendo de COVID, en vez de decir, pucha, esta gente es la que ha estado, vamos y la llevamos a su casa. Otro tipo de policía. Pero bueno, esto es lo que han distorsionado y han deformado en estos años. La pregunta que usted hace nos lleva a determinar cuál es el rol dentro del proceso penal, el peso, digámoslo así, que puede darle un juzgador a la prueba científica, que es la que realiza medicina forense. Hoy la doctora Villanueva ahora está en el lado privado y ahora va a comprender un poco qué es lo que nosotros hemos venido planteando, que no ha habido una balanza, porque únicamente ha estado, toda la parte técnica ha estado del lado del Ministerio Público. Ahora se está permitiendo pericias privadas, autopsias privadas, exámenes de profesionales. La doctora es una profesional, una técnica de alto nivel, de alta capacidad. Entonces su pericia es un medio probatorio de mucha importancia en un debate juicio oral. Entonces eso le indica a usted que en un debate oral la prueba técnica, la prueba científica tiene
vital importancia para el juzgador. Claro, el juzgador llega a la conclusión por las reglas de la lógica del pensamiento. Tiene que hacer amarrar, para decirlo de esta forma, unir, integrar todos los elementos probatorios que lo lleven a una conclusión. Pero las pruebas que más lo apoyan en un caso en donde se establece la pérdida de la vida humana de una persona es el dictamen realizado por los médicos forenses. En este caso tenemos un dictamen de medicina forense y un dictamen también de una doctora forense desde la parte privada. Doctora Villanueva. Bueno, yo creo, abogado Tomé, que el tema que usted está tocando ahorita en relación a que la prueba científica, además de ser el elemento fundamental para que los administradores de justicia tomen incidencia para ejecutar una sentencia, creo que la prueba científica efectivamente, y no lo digo yo desde que yo estaba en medicina forense, lo he pensado desde siempre, la prueba científica no debe de tener un equilibrio hacia una institución. Yo misma lo viví y creo que el hecho de que medicina forense estuviera dentro del Ministerio Público, si bien es cierto, tenía o tiene una dependencia administrativa, mi problema fue realmente encontrar a un fiscal general que creyera que esa prueba tendría que obedecerle en un 100%. Es decir, la dependencia jerárquica no es como la dependencia militar. Siempre les establecí que la prueba científica tenía su propia autonomía e independencia. Y en ese sentido, por eso, promovimos siempre comunicación directa, por ejemplo, con el área de la defensa. Nosotros dimos muchas capacitaciones a la defensa pública de la Corte, precisamente porque yo miraba que los abogados defensores llegaban, les pedían y nos decían, no, los abogados defensores no deben de tener nada. No, necesitamos y urgimos que el Centro de Ciencias Forenses sea independiente y sea autónomo y que esté al servicio de los derechos humanos del país. Doctora, le consulto para nuestros televidentes y oyentes y para Carlos Paz como periodista, ¿qué debo entender yo por asfixia mecánica? Bueno, así en palabritas sencillas, primero vamos a agarrar la etimología de la palabra. A quiere decir sin y asfixia, pulso, es decir, un individuo que pierde el pulso, que pierde el esfuerzo respiratorio. Hay algo que le obstruye la capacidad para oxigenar y poder respirar. Entonces, cuando nosotros hablamos de asfixia, estamos hablando de un problema en el cual el individuo no está oxigenando, ya sea porque su aparato respiratorio tiene una obstrucción o un impedimento. Hablamos entonces de varios tipos, licenciado, de asfixias. Por ejemplo, asfixias patológicas en las cuales usted tiene una enfermedad de base, por ejemplo, y un asmático, tiene tuberculosis, un EPOC, una enfermedad pulmonar, y eso le dificulta la respiración, pero aquí incide una condición intrínseca de su cuerpo. En cambio, en una asfixia, por ejemplo, química, si nosotros estamos aquí y hay un incendio, o nos tiran un gas, etcétera, una bomba lacrimógena, etcétera, nosotros si no salimos de aquí nos vamos a asfixiar por el efecto nocivo ¿de quién? Del tóxico. Tenemos entonces, claro, que en las asfixias, por ejemplo, también podemos tener asfixias mecánicas, en las que usted quiera quitarse la vida y se suspenda con un lazo, por ejemplo. En esta sería una asfixia por suspensión. En este caso, doctora, disculpe que le interrumpa, la blusa que portaba la joven Keila Martínez es un instrumento que se pueda quitar la vida. No. Entonces, le termino nada más diciendo que en las asfixias mecánicas hay un factor externo que incide para que usted se asfixie, pierda ese oxígeno. En este caso, tenemos claramente que es una asfixia mecánica que no es por suspensión. Es imposible que ella con ese cuerpo, hoy lo decía la mamá, 1,70 y más o menos estaba fuerte la muchacha porque hasta levantaba de ese ancianito, era una enfermera que tenía buena constructura física.
Y en esa oficina, o en esa celda, mejor dicho, no había un lugar donde ella se pudiera suspender. Es como que, digamos, ¿de dónde nos podemos suspender nosotros aquí? Pues tal vez de ese foco, pero si él quiere suspenderse de ese foco con este suéter o con esta camisa, en primer lugar, cuando él, su peso, quiera soportar la tensión de esa camisa, se va a venir el foco, se va a venir esto. Entonces es imposible definitivamente que esa tesis haya ocurrido. Por el otro lado, la asfixia mecánica nos queda entonces una asfixia en la que hay un efecto directo de compresión, probablemente con mano o brazo, sobre las estructuras del cuello. Necesitamos nada más 2 kilos de fuerza para comprimir estructuras vitales de cuello, aquí ven, así, y 15 segundos, 30 segundos para matarla instantáneamente. Pero significa que la persona que ejecuta tal acción debe tener conocimiento dónde va a apretar. Claro, es que si depende, usted no aprieta. Si usted aprieta aquí en la tráquea es un poquito más, si aprieta aquí arriba sobre las estructuras, entonces usted puede matar. O si a usted simplemente lo agarran y le hacen una llave que es conocida como, ¿verdad?, la asfixia antebraquial, entonces perfectamente la pueden someter. Entonces, en este caso en particular, el Ministerio Público nunca antes se había visto, pero por la presión popular, por volverse un caso emblemático y en vista de que la familia estaba pidiendo un peritaje privado, se vio prácticamente presionado para decirle a la población. Nunca, yo creo que ahí está el abogado, casi nunca hablan sobre los resultados, porque los resultados públicamente se dan en los juicios orales y no en los medios de comunicación, y nunca habíamos visto un vocero que nerviosamente estuviera diciendo sí, es un homicidio y este se debió a una asfixia mecánica. Así es, doctora. La vamos a interrumpir, doctora. Sí. Y queremos, antes de la pausa, Ramón, despedir al abogado Russell Tomé y agradecerle, abogado, ya su conclusión. Y gracias del abogado Russell Antonio Tomé, es aspirante a diputado en el movimiento M28 por el Partido Libre. Gracias por atender esta tarde, abogado, para los televidentes y oyentes de Cuarto Poder. Muchas gracias, Carlos Paz, muchas gracias, Ramón Ochoa, y saludo también a la doctora Villanueva y a todos con los que compartimos. Solo quiero dar un par de comentarios de conclusiones. Primero, nuestro compromiso, que desde el Congreso Nacional tenemos que impulsar reformas a todo esto. Reformas en la refundación del Estado con el tema de la policía, en el tema del manejo de los juicios, en el tema de medicina forense, en el tema también de la construcción de un ciudadano y ciudadana respetuosos de los derechos humanos. Ha sido interesante, también quiero destacar, y me solidarizo con todos estos jóvenes, quiero destacar la valentía de la gente, la esperanza en Intibucá, luchando por este caso. Por eso la justicia está avanzando, por eso estamos viendo resultados, porque la gente ha estado muy fuertemente presionando, y quien se ve totalmente muy mal y ha sido condenado ya, y se pronunció la oficina del alto comisionado de la ONU, y todas las instituciones, es el régimen, que no ha dado una respuesta, no ha presentado el requerimiento correspondiente, ni está dando los avances sobre este tema. Un saludo, muchas gracias a los de Cuarto Poder, y en Honduras, que tengamos esperanza, que vamos a lograr rescatar esta parte. Gracias, abogado. ¿Número de casilla, abogado? Hoy en la casilla 141, el movimiento M28 del Partido Libre. Éxitos en su campaña el abogado Russell Tomé, que ya estuvo en el Congreso Nacional y fue de los mejores diputados hace un par de procesos. Y vamos a cumplir con otro compromiso. Vamos a la pausa. Gracias a la confianza de sus ahorrantes, Banco Atlántida se posiciona como número 1 en depósitos. Por eso te regala 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo. Participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o al abrir una nueva. 108 años de confianza y solidez en el cuidado de tus depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa.
Gracias a tu confianza, celebramos nuestro 108 aniversario como el banco número 1 en depósitos con más de 90.000 millones de lempiras. Por eso te damos 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo de hasta 100.000 lempiras. Participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o al abrir una nueva. Son más de 1 millón de lempiras en premios. 108 años de confianza y solidez cuidando de tus depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Harry Dixon, luchador permanente en las calles. Harry Dixon, luchador permanente contra la impunidad y la corrupción en el país. Apoyemos a Harry Dixon en la casilla 70, Pueblo Organizado en Resistencia, Partido Libre. Con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía de la capital. Walter Munguía, precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Nueva Corriente, Partido Libre. Establece Walter Munguía: será mi prioridad que barrios y colonias que han sido postergados por las administraciones cachurecas logren tener el 100% de los servicios básicos: agua potable, aguas negras, aguas lluvias canalizadas. Lograré garantizar el transporte para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y se movilicen a su trabajo. Les garantizo que como alcalde de los capitalinos, mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal. En el Partido Libertario de la Fundación hay planillas de lujo, hay de dónde escoger 207 precandidatos y precandidatas. Pero la fuerza de esa renovación está en la corriente Honduras Libre. Ahí está don Guillermo Jiménez Mayén, participa en la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre, catedrático universitario de generaciones, luchador social y defensor de derechos humanos desde los 80. Recuerde votar en la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre. Guillermo Jiménez Mayén, diputado. Escuchemos las propuestas de Memo. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes es el primer inciso del artículo 205, donde demanda de los diputados: yo seré consecuente a lo que me demanda la Constitución de la República si ustedes me acompañan en esta lucha por ser diputado al Congreso Nacional. Les rendiré cuentas, haré lo correcto, haré lo que me dice la Constitución. Siempre en el Movimiento Honduras Libre. Está la casilla 27, representada por Gabriela Sosa, con más de 20 años de experiencia en la docencia. Aspira a convertirse en su representante en el Congreso Nacional, junto a su suplente Tomás Rodríguez. Representan altos valores morales, juventud y lucha. Recuerde, casilla 27, Movimiento Honduras Libre. Y en Honduras Libre está la casilla de todos, la casilla de la juventud, de los estudiantes, de los microempresarios, la casilla 24, Ramón Ochoa, porque es nuestro tiempo. Es el tiempo de aquellos que venimos de la resistencia, los que venimos de la juventud y que hoy vamos al camino de la transformación de la patria. Búsquenos en la primera casilla de la corriente Honduras Libre. Gracias, Cristian. Ahí estamos, mire usted, 23 hombres y mujeres con propuestas interesantes. Y por supuesto en la primera de Honduras Libre, que es la número 24, ahí está su servidor Ramón Ochoa. Y bueno, nuestra invitada no la podemos dejar por fuera. Casilla 48, doctora Yulisa Villanueva, va por la Nueva Corriente. Dice la doctora, bueno, no dice ella, si es que la realidad es así. En Honduras necesitamos legisladores que tengan criterio científico y que lleguen a aportar a ese Congreso Nacional. Y esa es la consulta, doctora. Pero déjeme terminar con el Partido Liberal y después entramos a hablar de las propuestas legislativas de la doctora, porque en el Partido Liberal también hay propuestas innovadoras, interesantes, así como lo es el doctor Hover Cooper, casilla 35, Movimiento La Esperanza de Honduras, en el Partido Liberal. Démonos un chance con el doctor Cooper. Él es oncólogo con varias subespecialidades y con propuestas innovadoras, propuestas legislativas para el paciente con cáncer, enfermos renales y personas con obesidad. Hover Cooper, diputado, casilla 35, Partido Liberal de Honduras. La doctora Yulisa Villanueva, aspirante a diputada en la nueva corriente que dirige Carlos Eduardo Reina como precandidato a la presidencia del Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo, doctora, erradicar
la violencia contra la mujer, cómo erradicar la impunidad en Honduras. Se han hecho grandes inversiones millonarias por parte del pueblo hondureño, como de asistencia internacional, pero los índices no cambian de los niveles de impunidad en Honduras, y ese Congreso tiene una gran responsabilidad, pues elige a los operadores de justicia en el país. Precisamente quiero expresar que mi intención de ser diputada pasa más allá de que estamos cansados. Yo veo la indiferencia total del pueblo hondureño, y eso nos está generando precisamente que los puestos más importantes de toma de decisiones que están en el Congreso Nacional sean ocupados por las personas más corruptas, las que menos méritos tienen y las que están haciendo un daño enorme, nefasto en el pueblo hondureño, sobre todo porque desde manera legal están emitiendo o haciendo leyes que nos están haciendo prácticamente sucumbir en la pérdida de la independencia. Yo precisamente, cansada de eso, decidí acompañar a Carlitos Reina cuando me pidió. Creo que tengo un deber cívico-moral y por esa situación estoy aquí. Algunos van a decir, la doctora está politizando ahora porque estábamos hablando de un caso en el que estamos casualmente hablando de la experticia, de la importancia de la prueba científica, y ahora va a hablar que quiere ser política. Quiero expresarles a todos y quiero aclarar aquí que esto no es un tema político. Es mi trabajo profesional. Siempre desarrollé este tipo de compromisos. Soy una persona probada, soy una profesional que siempre como funcionaria pública dio el 100%. ¿Y por qué no ahora? Precisamente cuando el Congreso está acabado. Precisamente creo que la raíz del problema de haber perdido la institucionalidad está en el Congreso. Entonces yo les diría a los votantes de Libre y los que no son Libre, que elijamos lo mejor, que aprendamos y reflexionemos sobre los destinos democráticos del país, eligiendo lo que mejor tenemos. Yo me ofrezco a disponibilidad de poder seguir continuando ese compromiso, pero ahora hay que tomar, mire, ¿ve? Escudo, valor y fuerza para ir al Congreso Nacional y derogar, uno, modificar la legislación que nos está haciendo mucho daño, que ha venido apartando a la ciencia para ser ejecutora ¿de qué? De justicia social. Aquí no les importa la ciencia y los métodos que buscan la verdad científica los han prácticamente hecho a un lado. Los operadores de justicia como el Ministerio Público, por ejemplo, están prácticamente en una relación cómplice con las estructuras de poder. Entonces, ¿qué necesitamos? Que no se siga negociando el tema de esas autoridades que nos hacen mucha mella. Vamos a cambiar Congreso Nacional, claro, tenemos que ser mayoría las personas buenas comprometidas con Honduras. Vamos a cambiar Fiscalía, vamos a cambiar Corte Suprema, vamos a tener que llamar a muchos funcionarios que están desempeñándose nefastamente con altos salarios. Entonces yo creo que usted me dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero es promover una legislación en la que la justicia social esté apegada a la prueba científica. Entonces una de esas razones será que establezcamos que el Servicio Forense Nacional pueda ser independiente, por ejemplo. Y otra cosa que yo creo que usted, me encantó que usted también está. Claro, ahí vamos. Y mire, en la casilla 24. Él está en la casilla 24 y yo en la 48. Entonces, mire, yo creo que, ¿qué cosas? Sí. Yo creo que es importante, ¿sabe qué? Que nosotros bajemos los salarios, deroguemos las partidas secretas. ¿Qué le parece si le bajamos el salario a todas esas funcionarios que desde economía y todo eso, pero el Banco Central gana 300.000, hay gente que gana salarios desorbitantes? ¿Y por qué no le bajamos también a los diputados? Hagámoslo, doctora, hagámoslo y hagamos ese compromiso. Ya va a ver que nadie va a querer ser diputado después. Nosotros le bajamos el salario a todos esos y lo invertimos todo ese dinero en educación y todo ese malgasto en seguridad. Porque en seguridad y defensa, mire, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el dinero lo malinvierten y al final no nos genera seguridad, más bien
nos cortan las garantías constitucionales, violan nuestros derechos humanos y aunque no es un hecho aislado, quiero que lo sepan, esto no es un hecho aislado lo que ocurrió aquí. Ya ha ocurrido muertes bajo custodia, de las que yo tengo claramente documentadas, en Choluteca, en Ceiba, igual en Copán como ocurrió a Chery Llovizna. Doctora, espero encontrármela usted en el Congreso Nacional. ¿Sabe por qué? Porque esa es de las prioridades que tenemos. Mire, acá hay un grupo de... Espera encontrarse, le digo, ¿sabe que él está seguro que va a llegar? No, de eso estamos seguros. De eso estamos seguros porque es el tiempo de las nuevas generaciones. Mire, hay un grupo de vagos, de unos 200 o 300 vagos en este país. ¿Sabe cuánto se eroga al año en sueldos y salarios de esos vagos que ganan más de 100.000 empiras? Son 1.000 millones al año. Óigame, 1.000 millones al año estamos hablando para mantener personas que no tienen la capacidad, personas que están en esos puestos, por ejemplo, como Marcos Bográn, que ganaba como 260.000 empiras, y así como 270, y así como él, hay cerca de 300 Pero personas ahora son con unos sueldos. Ahora son los comunes interventores y es peor. Es peor, es peor. Más. Esas interventoras las tenemos que callar y disminuirlas o abolirlas. Al final, bajémosle el sueldo a toda esa gente. Doctora, espero Claro. que lleguen Sí, a ese congreso y discúlpeme, se nos fue el tiempo, 30 segundos para dirigirse a los televidentes y oyentes de Cuarto Poder. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, licenciado. Creo que los invitamos a que ustedes tienen el poder. Ese cuarto poder que está aquí hoy demostrado en este programa, también lo tiene el pueblo hondureño. Reflexione su voto, edúquese, no vote en cascada, no vote en plancha, eso nos hace daño. Más bien piense, razone su voto, elige a las personas con mejores competencias y que sean creíbles y que tengan sobre todo probado los principios éticos y morales y además de sus méritos. Gracias. Por la casilla 48 y la casilla 24. La 24 y la 24 por 12 es 48. 48, ¿ya ven? Qué bien, Nos vamos doctora. a encontrar entonces. Qué bien, la felicito y le deseo éxitos en su campaña. Saludos a don Jorge Meraz, hasta el departamento de Colón. Saludos a Denis Zelaya, allá en Dulce Nombre de Culmío Lancho. Este es Cuarto Poder. Gracias a usted por su sintonía. Mi nombre es Ramón Ochoa. Será hasta mañana en un nuevo programa. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.